Muy buenos días, estudiantes. Vamos a dar inicio a otra clase de ética. Bueno, recordemos que el tema que estamos trabajando este periodo es el de la democracia y la ciudadanía. ¿Sí? La otra clase ustedes hicieron una actividad donde lo primero que tenían que hacer era escribir qué era lo que ustedes creían acerca de la democracia y la ciudadanía. Muchos en esas preguntas buscaron de una vez en el diccionario o en internet y copiaron eso. No, la idea era que primero ustedes dijeran para ustedes qué son estos conceptos y luego si hicieran la búsqueda a través de internet o a través del diccionario. Entonces hubo muchos que se equivocaron en esa parte. Bueno, la democracia. ¿Qué es la democracia? En pocas palabras, es ese derecho que tenemos todos a elegir nuestra organización política, elegir quiénes nos gobiernan y cómo. ¿Sí? Ese es un derecho que todos tenemos. En el colegio, por ejemplo, hay un gobierno escolar también. Y como ustedes saben, ustedes eligen representantes, eligen mediadores, que en estos momentos los mediadores pues no son usados, no son usados porque básicamente no se presentan o hasta ahora no sabemos que se presenten problemas de convivencia. Si se llegan a presentar problemas de ese tipo, llámese ciberbullying, que hayan inconvenientes ahí por WhatsApp, en grupos de WhatsApp entre estudiantes, etcétera, ahí ya se necesitaría a esos mediadores. Lo que sí se está usando mucho es el gobierno escolar, el consejo escolar, que está conformado por los representantes de cada salón que también se eligieron democráticamente. ¿Sí? Entonces, ustedes deben de saber cuál es su representante y a ese representante ustedes deben de dirigirse si tienen dudas, inquietudes o alguna propuesta que ustedes quieran implementar, y nosotros nos reunimos, el consejo estudiantil, nos estamos reuniendo cada 3 semanas, pues para analizar ese tipo de cosas. ¿Listo? Bueno, entonces la democracia, en pocas palabras, el derecho que tenemos a elegir quién nos gobierna y cómo. Bueno, pocos saben que la democracia tiene dos maneras de presentarse, se divide en dos. La primera es la democracia participativa, que esa es de pronto la más fácil de entender. ¿De qué trata este tipo de democracia? Como su nombre lo indica, trata de que todas las personas de una misma comunidad participen en todas las decisiones acerca de esa misma comunidad. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en Colombia, ¿cómo se utiliza este tipo de democracia? A través de los plebiscitos, de las consultas populares, de las asambleas. Entonces, ¿qué se hace en ese tipo de espacios? Se les hace preguntas a las personas, a los ciudadanos, acerca de decisiones que sea el alcalde, el gobernador o el presidente quiere tomar y que nos pueden afectar a todos, y se nos pregunta directamente si estamos de acuerdo con eso o no. Entonces allí entramos a participar nosotros en las decisiones como tales que toman estas autoridades que fueron elegidas por nosotros también. Entonces por eso se llama democracia participativa, porque nosotros como ciudadanos entramos a participar directamente sobre las decisiones de nuestra comunidad. ¿Listo? Y bueno, hay otro tipo de democracia que se llama la democracia representativa. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre esta democracia representativa y la democracia participativa? En que esta democracia es más indirecta. ¿Qué quiere decir esto? Miren, si ven esta imagen, estas personas están hablando a través de otra. ¿Qué quiere decir eso? Estas personas eligieron a esta persona para que hablara por ellas. Entonces, esta persona lo representa en sus opiniones, en sus ideales, en sus ideas. Esa persona cumple ese papel de representarlos. ¿Dónde vemos este tipo de democracia? Pues nuevamente en el colegio. Cuando ustedes eligen un representante, ustedes están eligiendo una persona que lo va a representar ante quienes, pues ante el consejo estudiantil y ante la rectora,
ante todos los docentes y directivos, ¿sí? También donde se ve en el mismo colegio a través del personero o la personera, esa persona también lo representa a ustedes. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy cuidadoso a quién vamos a elegir como representante, porque esa persona debe cumplir unos requisitos, no podemos estar eligiendo a cualquiera, al más bonito, al más chistoso, porque la belleza y la gracia para el chiste pues muchas veces no es compatible con la responsabilidad a la hora de tomarse las cosas en serio y gobernar, ¿sí? Muchas veces sí, pero en otras ocasiones no. Entonces hay que pensar primero en para qué estamos eligiendo a esta persona, ¿sí? ¿Cuál es el papel que debe cumplir esta persona y si lo hace bien? Y ya en el contexto de nuestro país, pues la democracia representativa la podemos ver cuando elegimos presidente, cuando elegimos alcalde, gobernador, cuando elegimos los senadores, los representantes a la Cámara, todo este tipo de personas. Entonces hay que tener en cuenta estos dos tipos de democracia. No hay que mezclarlos o combinarlos, hay que tenerlos bien claros, ¿no? Democracia representativa y democracia participativa. ¿Okay? Bueno, ¿y qué es la ciudadanía? Pues la ciudadanía es ese espacio, eh, casi, casi siempre un territorio donde se cumplen todos los derechos, deberes y la democracia que tienen las personas. Entonces, como ven aquí, todas estas palabras entran dentro de la ciudadanía. Los derechos que tenemos, pero también nuestros deberes, la igualdad, que todos somos iguales ante la ley, el compromiso que debemos de tener como ciudadanos, la responsabilidad que tenemos, el respeto que debemos de tener hacia los demás, la cultura, la educación, la solidaridad, la convivencia, convivencia pacífica en sociedad. ¿Listo? Entonces todo esto entra dentro de la ciudadanía, todos estos conceptos que debemos de tener en cuenta para vivir pacíficamente en sociedad, eso es la ciudadanía. Bueno, teniendo en cuenta lo anterior, van a realizar dos actividades. Esta primera que voy a explicar aquí la van a realizar en la primera hora que tenemos y es una autoevaluación muy parecida a la anterior, pero esta vez con el tema de la ciudadanía como tal, de nuestros deberes, nuestros derechos, de qué hacemos nosotros por esa ciudadanía que tenemos. Entonces, nuevamente les pido honestidad, porque en la honestidad está la clave de que usted primero se conozca mejor y segundo, si hay algo que usted vea que puede cambiar, lo haga. ¿Sí? Entonces, sean muy honestos en estas preguntas. Por ejemplo, he leído al menos parte de la Constitución Política de Colombia, ¿sí? Analicen bien. Y cuando hablamos de leer la Constitución Política, no sé, no solamente que por allá en séptimo leyeron la Constitución porque estamos en el salón y yo les dije, fulanito de tal, lea tal artículo, no sé qué, no. O sea, no solamente en el colegio, sino ustedes en su tiempo libre, si alguna vez han dedicado un tiempito para leer la Constitución. ¿Listo? Entonces así contestan todas estas preguntas dentro del formulario que yo les voy a compartir. Y estas preguntas muy parecidas a las anteriores, donde hay una serie de preguntas que evalúan cierto tipo de cosas, por ejemplo aquí la 1, la 2, la 4, la 6 y la 9, se relacionan al conocimiento básico de sus derechos como ciudadano y los instrumentos que tiene para defenderlos, cómo le fue en la autoevaluación. Entonces usted analiza qué contestó en la 1, la 2, la 4, la 6 y la 9 y escribe cómo cree que le fue. Hay algunas personas que simplemente colocaron bien en la anterior actividad, colocaron regular, bien, mal, o sea, yo, bueno, les valgo eso, pero no tiene la misma nota a una persona que coloca bien, pero argumenta por qué bien. Entonces, me fue bien porque yo normalmente sí leo la Constitución, estoy pendiente de mis derechos, veo las noticias, o me fue regular porque no leo la Constitución, no me interesan las noticias, no, ta. Entonces, cuando usted argumenta y explica, entonces está respondiendo de manera correcta. Si usted coloca simplemente bien, pues no es que le vaya a poner un 2, pero no le va a poner un 5. ¿Ok?
y así el resto de preguntas. Bueno, y la actividad de la segunda hora es la siguiente. Es una actividad de reflexión. Dice, en ciertas circunstancias cuesta ser un buen ciudadano. Si observamos que en determinada situación las personas tienden a romper las reglas, ¿haremos nosotros lo mismo? ¿Es fácil actuar correctamente si los demás actúan incorrectamente? Estas son preguntas que debemos tener presentes. Nuestro proceso de fortalecimiento ciudadano debería ayudarnos a contestarlas. Básicamente, ¿qué nos dice esto? ¿Será que nosotros nos dejamos influenciar fácilmente por otras personas? Que porque mi amigo, mi compañero hizo algo malo, entonces yo creo que eso no está tan mal y que puedo hacerlo también. O sea, somos así, somos tan fácilmente manipulables por los demás. Esa es básicamente la pregunta. O tenemos claros nuestros deberes, nuestras normas, nuestros valores, nuestros principios. ¿Listo? Entonces en esta actividad van a realizar esta lectura, que yo se las comparto allí en el grupo, sobre la familia Garzón. Es una lectura pues corta, como pueden ver, y a partir de esa lectura van a responder estas preguntas. Esas preguntas yo se las coloco en el formulario. Entonces dice, algunos beneficios sociales o colectivos que se desprenden del relato son beneficios sociales, es decir, algo que beneficie a un gran número de personas, y algunos beneficios personales, algo que lo beneficie a una sola persona, a usted solamente. ¿Listo? Entonces escriben allí en el formulario qué beneficios grupales o colectivos encontraron en la lectura y qué beneficios personales. Y la siguiente, algunos de los retos o dificultades para ejercer la ciudadanía que se desprenden del relato son, o sea, a partir de esa lectura, qué dificultades ustedes pueden analizar allí que se presentaron y que se le dificultan a los protagonistas para ejercer bien su ciudadanía, es decir, sus derechos, sus deberes, sus valores, etcétera, su democracia. Y luego entonces responden lo mismo, pero no ya acerca de los personajes del relato, sino acerca de ustedes mismos. Entonces, algunos beneficios sociales o colectivos que yo percibo en mi comunidad, en este caso en Villa Gorgona, Candelaria, y que provienen del ejercicio de la ciudadanía son, ¿qué beneficios usted encuentra en su comunidad? Y algunos beneficios personales que se desprenden de mi ejercicio de la ciudadanía son, o sea, ¿qué le parece a usted que es beneficioso de ese ejercicio de su ciudadanía? ¿Y cuál es el ejercicio de la ciudadanía? Pues, por ejemplo, sus derechos, usted los debe tener claro, derechos están en la Constitución, sus deberes también los debe tener claro, sus valores, el respeto, la responsabilidad, la solidaridad, o sea, ¿qué beneficio encuentra usted en todo ese tipo de cosas? ¿Sí? Y lo escribe allí. Y la última pregunta consiste en que ustedes escriban allí en el formulario algunos de los retos o dificultades que ustedes enfrentan para ejercer su ciudadanía, o sea, ¿qué creen ustedes cuáles son esos obstáculos que se le dificultan a usted para tener esos valores, como por ejemplo el respeto, la solidaridad, la democracia, la tolerancia, para cumplir sus deberes, para ejercer sus derechos? ¿Cuáles son esos obstáculos que se lo impiden? ¿Sí? Y escriben allí al menos 3, ¿ok? En el formulario. ¿Listo? Bueno, espero que les haya quedado muy claro todo y realicen las dos actividades. Bueno, durante la primera hora yo les comparto la primera actividad y al inicio, solamente al inicio de la segunda hora, les comparto la segunda, ¿ok? Para que estén pendientes. Bueno, hasta luego, que estén muy bien.